Bueno, estábamos viendo el último trabajo del grupo de Saray, Anaís y Jessica, que resultó muy interesante por varias razones. Formularon una buena pregunta de investigación, donde están las dos variables explícitamente mencionadas, que es la cantidad de luz y el crecimiento de la planta. Dejaron registro de lo que ocurrió durante el proceso con las tres plantas y observaron los resultados en términos de dos variables que se miden en la investigación o en el montaje experimental. Hasta el minuto, los grupos que habíamos visto antes, solo habíamos tenido presente la altura de la planta como una medición directa del crecimiento, de lo que llamamos crecimiento. Fíjense que ahí también tenemos un aspecto en realidad no del todo preciso en la pregunta, y conviene eso, por supuesto, en un desarrollo formal del trabajo de investigación, habría que aclararlo, porque siempre nos referimos al crecimiento de la planta de tomate pensando en su altura, ¿cierto? Pero lo que nos muestran los resultados de este grupo es que el crecimiento de la planta podría ser interpretado no solo en términos de altura, sino también en términos de masa. Y aquí, por supuesto, tendríamos que discutir qué significa esto, qué significa que una planta crezca más, pero con menos masa, o que una planta crezca menos y con más masa. Ese es un ejercicio, por supuesto, que habría que hacer la discusión en las conclusiones de la investigación. ¿Cuándo, a propósito de lo que habíamos comentado antes, cuándo tenemos un crecimiento adecuado? ¿Se fijan? Cuando la altura es mayor y la masa es menor, o cuando la masa es mayor y la altura es menor, o cuando eh, solamente una de esas dos variables resulta relevante. Así que, de nuevo, aquí tenemos un buen ejercicio. Aquí perfectamente bien se podría hacer la discusión. A partir de los datos, discutir la hipótesis que en este caso está ausente. Yo diría que eso es lo único que faltó para completar el ejercicio. Se podría dar respuesta a la pregunta discutiendo los resultados, y lamentablemente nos faltó la hipótesis para poder evaluar si era pertinente o no respecto de los resultados. Muy buen ejercicio el de este grupo. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, solamente entonces gracias Anaís, quiero terminar la sesión para no extendernos demasiado tiempo, pidiéndoles que revisen la presentación de diapositivas que se llama Recapitulación de la Unidad 1. Es una presentación de diapositivas que recoge algunos elementos que ya estaban en las diapositivas anteriores y agrega otros que pueden servir para complementar la información, para completar algo de lo que se haya dicho o de no se haya dicho en las presentaciones anteriores. Trato de rescatar algunos de los elementos clave de la unidad. Entonces, vamos a comentar cualquier idea, pregunta, sugerencia, comentario que ustedes tengan a partir de estos antecedentes el próximo jueves. Y luego de eso les voy a presentar cuál va a ser el instrumento de evaluación de esta unidad. Por supuesto, las temáticas que vamos a abordar en la evaluación tienen que ver con características de los seres vivos, teorías acerca del origen de la vida, procesos básicos de los seres vivos, alguna mención sobre el rol de las células en estas definiciones, una caracterización general de la hipótesis científica más aceptada en torno al origen de las primeras células. Luego, algunos elementos que aparecen aquí mencionados relacionados con evolución, que están vinculados con con la diversidad o la biodiversidad. Y luego alguna caracterización justamente de los niveles de organización de los seres vivos a partir de sus características de semejanza, para reconocer los árboles filogenéticos como representativos de la evolución justamente
los distintos rasgos de los seres vivos. Una breve caracterización, especialmente del reino animal, en términos de algunos niveles taxonómicos, como son los principales filos del reino animal, y dentro de los filos quedarnos especialmente con los cordados, o los vertebrados, ¿cierto? Dentro de los vertebrados, caracterizar algunas de las principales clases, como son peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y luego algunas caracterizaciones y clasificaciones de las plantas, con sus respectivas distinciones y sus respectivos ciclos de vida. Como les digo, el contenido de esta recapitulación toma los elementos que estaban presentados ya en las diapositivas anteriores o en los videos previos que están disponibles en el aula virtual. Las preguntas, se refiere a las preguntas que están traducidas, ¿cierto, María? ¿O no? ¿A cuáles se refiere? Me dice las preguntas que están en la página, ¿se responden? ¿Se refiere a las preguntas del simulador? Claro, efectivamente. Son preguntas que uno puede responder haciendo uso de los simuladores, o del simulador. En este caso yo usamos uno solo. Déjenme volver a abrirlo. Voy a abrir la traducción de los cuestionarios. En la página de Gizmos, efectivamente, vamos a encontrar ahí, a pie de página del simulador, está el cuestionario con el cual uno puede autoevaluar o evaluar su comprensión o su conocimiento acerca de la actividad que se realiza asociada al crecimiento de las plantas. Si ustedes abren el simulador, abajo del simulador aparecen preguntas de evaluación. Y estas preguntas se pueden responder en línea y van a recibir retroalimentación automáticamente. El problema de estas preguntas es que están en inglés. Entonces, si necesitan ayuda con la traducción, yo les había dejado el documento con las preguntas traducidas en este enlace que está en el aula virtual. Aquí está en la primera página las preguntas asociadas al cuestionario que está en la otra simulación, la simulación de la polinización de flores, que ustedes pueden usar y pueden jugar con ella porque es muy sencilla. Y en la otra, el otro cuestionario que les acabo de mostrar, que está asociado a la simulación del crecimiento de plantas. Mi recomendación es que aprovechen de responder estas preguntas como un ejercicio formativo asociado justamente al trabajo de experimentación que hicimos acá arriba. Eso sería, María, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta o comentario antes de terminar? ¿Todo bien, Anaís? Qué bien. Bueno, gracias, Javiera. Con eso entonces vamos a dar por terminada la sesión. Ok, Dana, gracias. Y nos veremos el día jueves, ¿de acuerdo? Por favor, tomen nota de cualquier comentario o duda que tengan o que quieran hacer a propósito del contenido de la unidad para que lo podamos revisar el día jueves. Cuídense, que tengan una buena tarde-noche. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, que estén bien.